proyecto que se quede en el país bajo la forma de remuneraciones al sector privado. Y el tercero es el porcentaje de valor agregado que se quede en el país bajo la forma de ingresos al sector público. Y el último, el cuarto, es porcentaje de valor agregado generado por el proyecto que se quede en el país bajo la forma de, perdón, que no se queda en el país, sino el último es que se transfiere fuera del país, exterior se llama, E. Pero lo más utilizable han de ser los primeros tres, ¿no? Bajo la forma de sueldos y salarios, ingresos al sector público, remuneraciones al sector privado. Esos en realidad van a ser lo más importante que vamos a utilizar, porque transferirse al exterior no es tan común ver, aunque sí se puede presentar en alguna medida. Entonces, esos tres son los más importantes, ¿no? De respecto al valor agregado. Otro indicador, el mejoramiento de la balanza de pagos o balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? ¿Alguien puede decirme? ¿O qué es la balanza de pagos de un país? ¿Alguien, a ver? ¿Alguien quién puede decirnos? ¿Qué será la balanza? A ver si adelante nomás, Vilma. Medición económica, no sé si. No, a ver, otro, ¿qué es la balanza de pagos? ¿No han visto en...? Dice, según en mercado lo que llevamos, la balanza comercial o como de pagos es un registro de las importaciones y exportaciones de un país. Eso, Ángela, está bien. Es la diferencia entre exportaciones menos importaciones, ¿no? En realidad, cuando se trata de un superávit y que siempre debe tener un país, es las exportaciones mayores que las importaciones. Esa es la balanza comercial o la balanza de pagos, la relación que existe entre exportaciones e importaciones. Eso es importante conocer. Entonces, la balanza de pagos, ¿cómo afectará o cuál incidencia tendrá nuestro proyecto cuando producimos algo, cuando generamos un valor agregado? ¿En qué medida estará contribuyendo a esa balanza, sobre todo en los índices de exportación? En realidad, en los dos, pero siempre, aunque no exportemos, siempre tiende a que a través de la producción se tienda a mejorar las condiciones de importación y exportación de un país, porque en la economía sucede, el juego de la economía en realidad es lo que sucede que al producir un bien siempre estamos contribuyendo de alguna manera en la balanza comercial, aunque invisiblemente, aunque con un granito de arena. Entonces, hay que analizar cómo el proyecto de inversión tiene un efecto directo e indirecto en la balanza de pagos, por eso se dice indirecto. Si nosotros producimos un bien, por decir nuestra fábrica de calzados, para exportar calzados tenemos un efecto directo. Pero si es indirecto es cuando, por ejemplo, nosotros podemos utilizar un equipo como inversión fija. Eso ha venido de procedencia de importación del mercado extranjero. Por tanto, es importante considerar ese aspecto, ¿no? Y nosotros también, además, con la producción de calzados, los que compran calzados pueden estar trabajando indirectamente con la exportación de minerales, por ejemplo. Los consumidores de calzados pueden ser quien les diga que estén relacionados con la exportación de minerales que pertenezcan al sector minero. Entonces, ellos, las divisas que atraen al país o su salario que reciben provienen de la exportación. Entonces, ese es el incidente que tiene la producción de algún bien indirecto en la balanza comercial. Los efectos sobre la balanza de pagos generados por el proyecto se determinan de esta manera. Primero hay que hacer el cálculo del FED. ¿Qué es el FED? Entiéndase bien. Es el flujo de efectivo de divisas. El flujo de egresos de divisas, el FED. O sea, cuando salen divisas
Este es el monto de ingresos de divisas inclusive por el proyecto proveniente de la compra de bienes del mercado exterior. Claro, ¿cómo van a salir divisas del país, del proyecto y del país, sobre todo cuando se compra algo del mercado exterior? Esa es la relación. Por eso se llama flujo de egreso de divisas. Solo cuando compramos algún bien, hacemos una transacción importando algún producto o bien del mercado exterior, hay flujo de egresos de divisas. El otro, el FID, cálculo del flujo de ingresos de divisas, es determinar también el monto de ingresos de divisas que genera el proyecto por la exportación, ¿no? O sea, ingresa divisas. Vendemos afuera del país algún bien que estamos produciendo, va a ingresar divisas frescas. Esos dos son los elementos fundamentales, sobre todo en el juego de la importación y exportación. Hay un tercer elemento que es importante, el ESI, cálculo del efecto por sustitución de importaciones. O sea, cuando el proyecto intenta producir un bien en vez de estar importando, se llama efecto de sustitución de las importaciones. Y esto aquí hay que hacer un alto y un paréntesis, les recuerdo que en los 5 casos que hemos tenido, está uno de ellos que es el tercero, es el efecto de sustitución de las importaciones. Cuando un proyecto produce un bien para ahorrar, es decir, para no estar importando porque van a ser producción de bienes baratos. Porque de lo contrario, si producimos un bien que no sea competitivo con el mercado exterior, es decir, que tengamos un precio mayor en el mercado, no conviene, ¿no? La gente va a preferir importar esos productos o comprar del mercado exterior. Por eso tiene que haber una justificación para sustituir esos bienes. En vez de estar importando, hay que sustituirlo con una producción local. Ahí se genera la diferencia. Entonces, para hacer el ESI, tienen que ustedes recordar el tercer caso. Pueden estar revisando el tercer caso de esos 5 casos que hemos hablado referente a la comercialización o ajuste de precios de los bienes comercializables internacionalmente. Ya, esos 5 casos son claves que tenemos que irlo utilizando. Por eso es que el ESI, el tercer caso, nos sirve para el cálculo del mejoramiento de la balanza de pagos o balanza comercial. Entonces, el ESI podría estimarse haciendo afectar las importaciones con el precio sombra de la divisa. Como hemos hecho, ¿no? Las importaciones hacemos afectar con el precio sombra de la divisa. En realidad significa la diferencia entre el valor económico unitario y valor financiero unitario, lo que hemos hecho. El tercer caso de esos 5 casos que están claramente definidos anteriormente. Entonces, para nosotros, el efecto, óigase bien, es el efecto, no es el impacto. El efecto, yo les dije anteriormente que la cadena de impactos completito está en el valor agregado, desde resultados, efecto e impacto. En cambio, en los otros no es así. Es el efecto. Pasamos directamente al efecto, ya no hay resultado, porque aquí los resultados están inmersos en la generación del valor agregado. Entonces, aquí empezamos solamente con 2, efecto e impacto. La fórmula para el efecto del proyecto sobre la balanza de pagos en términos de valor actual no es nada más que la sumatoria año por año del flujo de ingresos de divisas más el efecto de sustitución de las importaciones y menos el FED, el flujo de egresos de divisas. Todo en función o dividido en un factor de descuento o actualizado. 1 más I ya sabemos que es 12,67%. Entonces estamos en esta formulita es clave para hablar del efecto de sustitución, perdón, del efecto en la balanza comercial. El efecto que tiene nuestro proyecto en la balanza comercial o balanza de pagos. Esta es la formulita clave para ese cálculo. Estamos en el efecto, les reitero. Pero podemos medir la contribución del proyecto a la balanza comercial, la contribución al bienestar social, que es para nosotros la parte del impacto, pero ya les hemos
Ya hemos manifestado reiterativamente de que el proyecto no logra el impacto, solo contribuye. Por eso hablamos medir la contribución del proyecto a la balanza de pagos mediante datos macroeconómicos, precisar el impacto del proyecto a este indicador. Y entonces el FID y el FED del proyecto se debe comparar con la diferencia entre exportaciones e importaciones del sector de la economía al que pertenece, o sea, la balanza comercial. Si nos damos cuenta, nosotros ya cuando hemos calculado el precio sombra de la divisa, son datos del sector, no es del proyecto. Lo que hacemos es la contribución a la balanza de pagos. Ahora estamos hablando del impacto, por eso, pero en términos de solo contribución, no de lograr el impacto, por eso es CBC, contribución a la balanza comercial, es el FID, flujo de ingresos de divisas menos flujo de ingresos de divisas multiplicado, perdón, dividido entre el valor total de las exportaciones menos el valor total de las importaciones del sector. Estamos comparando aquí nuestra generación de flujos, tanto de ingresos como de egresos, con la diferencia entre exportaciones e importaciones del sector. Estamos comparando el proyecto con el sector. Por decirles, ¿cuánto será el flujo de ingresos de divisas menos el flujo de ingresos de divisas de nuestro proyecto de fábrica de calzados? Comparamos con las exportaciones menos las importaciones del sector manufacturero. Esa es la relación, ¿no?, que tenemos que entender claramente. ¿Y dónde hemos calculado eso? Les reitero, hemos calculado en el cálculo de las, valga la redundancia, en el cálculo de la precio sombra de la divisa, ¿no? Es de ahí tenemos que sacar, cuando hagamos nuestro ejemplo, en realidad nuestro ejemplo es armado para que podamos entenderlo. Pero en el cálculo, ahí está, ¿no? Ahí está en el cálculo del precio sombra de la divisa. De ahí tenemos que sacar. Multiplicado por 100, nos va a salir una contribución anual. Esto es año por año, por si acaso, ¿no? Año por año hay que tratar de sacar cuánto es el FID, el FED y exportaciones menos importaciones. Obvio que por cada año se tiene este valor. Seguramente al finalizar cada gestión tendríamos que tener una diferencia entre exportaciones e importaciones del sector al cual pertenece nuestro proyecto. Ese es entonces para nosotros el impacto. Repasando, el efecto ha de ser el anterior. Esto. Esa forma, por eso dice efecto del proyecto sobre la balanza comercial. En términos elevado al tiempo. Cada año tenemos que ir haciendo o aplicando esta formulita y sumándolo por algo dice sumatorio. En cambio, el impacto que en esta fórmula nos expresa claramente, contribución a la balanza comercial, CBC, es nada más esta formulita, ¿no? Estamos haciendo en resumen. El FID menos el FED, dividido entre las exportaciones menos las importaciones del sector, todo multiplicado por 100, nos va a salir un valor porcentual que el proyecto está contribuyendo en la balanza comercial. Entonces, esa es la cadena de impacto que hemos repasado respecto al efecto del proyecto sobre la balanza comercial, o la incidencia que tiene el proyecto sobre la balanza comercial. Ya, hasta ahí es otro indicador de medir el proyecto sobre la cadena de impactos. Entonces, ahora vamos a ver el fomento a las exportaciones competitivas cuando estamos queriendo exportar bienes en el mercado competitivo exterior. Ahí sí que tenemos que ser totalmente eficientes en la exportación. Y para eso tenemos que considerar de que la conveniencia de exportar un bien del proyecto para este efecto se debe calcular con el siguiente coeficiente. Cantidad, cuántos recursos vamos a utilizar, quiere decir, del mercado doméstico. Cantidad de recursos domésticos necesarios para obtener una unidad de moneda extranjera en términos de valor actual. Quiere decir que nosotros tenemos que recurrir a todos los recursos que se han utilizado en el mercado doméstico, actualizarlo
y dividirlo entre la diferencia del FID menos el FED. Por eso se dice, también actualizado, ¿no? En ese sentido estamos pensando que estamos logrando obtener una unidad de moneda extranjera, pero para lograr que ingrese una divisa, un dolarcito, si me permiten el término, pero ya evaluado en términos del precio sombra de la divisa, porque, entre paréntesis, acuérdense que una divisa no es lo mismo que un dólar, ¿no? Pero cuando hacemos el juego de la importación y exportación, una divisa puede tener más valor que un dólar, porque un sector de la economía indudablemente puede ser eficiente, puede tener un superávit, donde las exportaciones son mayores que las importaciones. Por eso entonces que esta fórmula nos demuestra que en qué medida, qué cantidad de recursos domésticos, locales, si quieren, vamos a utilizar para generar una divisa. Esa es la formulita y nada más que hay que hacer. Recursos domésticos, todo lo que en el mercado local hemos utilizado, ahí tenemos que ir midiendo. Obviamente que nuestro ejercicio ha de ser bien sencillito, donde podamos identificar cada dato, porque en la realidad es otra cosa, ¿no? En la realidad tenemos que encontrar estos datos en todos los estados financieros que tiene un proyecto. Y dividido en la sumatoria también del FID menos el FED, flujo de ingresos de divisas menos flujo de egresos de divisas. Como se dan cuenta, aquí es nada más que cambiar este, ¿no? Todos los datos ya se tienen. Otro indicador, sustitución de las importaciones. Ahora también tenemos que hablar de que el proyecto puede, en vez de estar importando en el país o en el sector al cual nosotros estamos, en vez de estar importando calzados, por decirles, cuando hablamos de nuestra fábrica de calzados, tenemos que producir para el mercado doméstico. Es decir, tenemos que sustituir esas importaciones. ¿Cómo vamos a sustituir cuando estas sean más baratas que comprar de afuera? De lo contrario, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, la sustitución de las importaciones es nada más que determinar la conveniencia de producir localmente un bien que hasta la fecha se ha venido importando, ¿no? Y que el país no tenía la capacidad de producir de manera competitiva con costos menores a los importados, lo que acabo de decir. En realidad lo que tenemos que utilizar es esta fórmula. Ahora se trata de ahorrar, se trata de generar, ahora es de ahorrar. Cantidad de recursos domésticos necesarios para ahorrar una unidad de moneda extranjera en términos de valor actual. Quiere decir que al sustituir esas importaciones estamos ahorrando al sector de la economía al cual pertenece el proyecto una cantidad de moneda extranjera. Es decir, aplicando esta fórmula estamos logrando ahorrar una unidad de moneda extranjera. Para eso necesitamos recursos domésticos. Si se dan cuenta, es parecida a la anterior fórmula, nada más también volver a utilizar recursos domésticos extractando de nuestros estados financieros. Pero en nuestro ejercicio vamos a tener datos ya directos. Actualizado, ya saben, 1 más 0,1267, y aquí ya es diferente. Esto es lo que varía con la anterior fórmula. El ESI, que es efecto de sustitución de las importaciones, menos el flujo de ingreso de divisas. Ahí está el ahorro, aquí está el ahorro de una unidad de moneda extranjera. Sobre 1 más I elevado a T. Entonces estamos hablando aquí de ahorrar una unidad de moneda extranjera en vez de estar importando. Estamos ahorrando al producir para el mercado local. Pero para eso necesitamos utilizar ciertos recursos domésticos. Esto es lo que varía en cierta medida cuando hablamos de las dos fórmulas. Perdón, esta parte de aquí abajo varía nada más, ¿no? Hace rato era cuando para generar una unidad de moneda extranjera tenemos que utilizar recursos domésticos sobre el FID menos el FED. Ahora es lo mismo. ¿Cuánto utilizamos de recursos domésticos para ahorrar ahora en vez de estar importando? Es ESI menos FED. Esa es la diferencia, nada más, ¿no? Entonces ahí tenemos otro indicador más que estamos utilizando claramente para seguir aplicando para ver en qué medida el proyecto está teniendo impacto en ciertos indicadores.
efecto e impacto. Resultado, efecto, impacto. Esa es la idea siempre, ¿no? Tres cosas, pero en estos casi no se presenta mucho esa cadena de impacto, más es en el valor agregado. Hasta ahí tenemos otro indicador más, ¿no? Ahora, veamos lo que sucede ahora en la generación o en relación a la mano de obra. Y ahí tenemos otro indicador, creación de empleo. Ya, creación de empleo. Cuando hablamos de creación de empleo, vamos a referir siempre a los directos e indirectos, lo que hemos comentado en la teoría de la eficiencia. Acuérdense, un proyecto directamente va a generar empleo, va a crear empleo en sus empleados o dependientes a través de los salarios, pero indirectamente también genera empleo el proyecto con los acreedores, los vendedores y todos aquellos que están indirectamente relacionados con la producción de algún bien en un proyecto determinado. Entonces, este jueguito hay que hacer nada más. Nuevos empleos creados directamente por el proyecto, menos pérdida de empleos causados directamente por el proyecto. Puede darse esta figura, ¿no? Que el proyecto ha tenido un efecto, digamos, directo en la pérdida de empleos directos del proyecto, lo que no es muy común, pero hay que tener datos para eso. Luego, más hay que sumar, ¿no? Más los nuevos empleos creados indirectamente debido a los requerimientos de insumos del proyecto y a la utilización de los bienes y servicios producidos por el proyecto. Lo que les decía, es necesario identificar en qué medida el proyecto está creando nuevos empleos indirectos debido a la compra, por ejemplo, de insumos. En nuestro proyecto de la fábrica de calzados podríamos pensar que estamos generando mano de obra al comprar cuero, al comprar pegamento, goma, qué sé yo, en todo lo que hemos visto en la fábrica de calzados. Y también por la venta de bienes, de nuestros bienes, de calzados. Estamos generando mano de obra, porque puede haber gente que esté trabajando en la venta mayorista, minorista, etcétera. El mismo transporte, acuérdense que se genera en alguna medida o en cierta medida mano de obra indirecta. Lo mismo, podemos restar eso menos la pérdida de mano de obra indirecta causado indirectamente por el proyecto, ¿no? El proyecto puede causar una pérdida de empleo indirecto. Por ejemplo, cuando estamos produciendo calzados, hemos hecho que se pierda la mano de obra indirecta de los que fabricaban carteras, o los que fabricaban, qué sé yo, cinturones, llaveros de cuero. Todos aquellos ha habido cierta pérdida porque hemos avasallado, porque nuestro proyecto consume todos los cueros. Entonces, esa gente ya no va a producir carteras, llaveros, cinturones, etcétera, porque el proyecto está utilizando, está sacrificando recursos, en este caso el cuero. Y entonces también está habiendo una pérdida de mano de obra porque ya no va a haber gente que... la creación de empleo. Medir la contribución del proyecto en materia de creación de empleo adicional neto. Y para esto hay una teoría larga que se trata de calcular los siguientes elementos. El uno es el EAND, que está explicado aquí. Empleo adicional neto creado directamente por el proyecto. Es el primer elemento, uno. Luego aquí se va a ir sumando. Ustedes lo van a entender, no es tan difícil. El empleo adicional neto creado directamente por el proyecto. El empleo adicional neto creado directamente por el proyecto. Es esta subida que lo vamos a ir explicando. Es el ENCD, empleo no calificado, creado directamente por el proyecto. O sea, mano de obra no calificada. Más el empleo calificado, creado directamente por el proyecto. Más el empleo de personal extranjero, creado directamente por el proyecto. Y menos la pérdida, pérdida de empleo causado directamente por el proyecto. Todo es directo aquí. Esta es la formulita del EAND, empleo adicional neto creado directamente por el proyecto, que se subdivide esta expresión, ¿no?
empleo neto creado directamente por el proyecto, más empleo, empleo neto calificado directamente por el proyecto, empleo de mano de obra calificada directamente por el proyecto, más los empleos que se transfieren al exterior creados directamente por el proyecto y menos la pérdida de empleos directos. Todo es esto directo. Ahora pasemos a los indirectos, es casi lo mismo, solo que es indirecto. Empleo adicional neto indirecto creado por el proyecto tiene esta expresión también, el ENSI más el ESI más el EEI y menos PEI. Todo es indirecto ahora, lo contrario de aquí arriba. Entonces, el empleo adicional neto indirecto debido a los requerimientos de insumos del proyecto y a la utilización de bienes y servicios producidos por el proyecto es el ENSI, que significa empleo no calificado creado indirectamente por el proyecto, más el ESI, empleo calificado de mano de obra calificada creado directamente por el proyecto, más lo mismo, empleo EEI, empleo de personal extranjero creado indirectamente por el proyecto. A veces estos datos son imposibles de encontrar. Y finalmente, menos el PEI, la pérdida de empleo causado indirectamente por el proyecto. Es el juego entre directo e indirecto, 1 y 2 por eso, ¿no? Entonces, la suma de estos dos coeficientes, 1 más 2, aquí está, 1 más 2, está expresado aquí en esta fórmula. Nos dará como resultado el empleo adicional total creado por el proyecto. Empleo adicional total por el proyecto, que no es nada más que la suma de lo que hemos visto en este gráfico anterior. Esto, estamos expresando el empleo, ¿no? Directos más indirectos. Ahí está expresado esto en términos de formulitas o estos datos que hemos visto. Empleo adicional total creado por el proyecto. Lo que estamos haciendo es esto, empleo adicional total, los directos más los indirectos, pero aquí la diferencia es que los directos tenemos que dividirlo entre la inversión directa del proyecto y en los empleos adicionales netos indirectos dividir entre la inversión indirecta. Ahí también tenemos una dificultad grande porque tendríamos que tener un dato donde se tenga por sectores, digamos, de nuestros calzados, tenemos que tener el sector manufacturero cuánto ha invertido, no nuestro proyecto, no. Nuestro proyecto, nuestra inversión, podemos tenerlo aquí, podemos tenerlo nosotros aquí, en este. Fácilmente, identificamos cuál es la inversión total. Y la inversión, al ser las tres inversiones, siempre. Inversión fija, inversión en capital de trabajo o inversión en capital de operaciones y inversión intangible. Pero este otro también tiene que haber los tres, pero tenemos que tener del sector de la economía al cual pertenece. Por eso dice empleos adicionales netos indirectos. Todos esos empleos adicionales indirectos tienen pues una inversión. El que está produciendo cuero para vender al proyecto es un empleo que hemos creado indirecto. ¿Cuánto habrá invertido en la fabricación, o diré mejor, en la producción de materia prima, que en este caso es cuero? Tenemos que tener ese dato, ¿no? Pero este dato muchas veces se lo encuentra en el INE en general de todo el sector y eso es un poco sesgado la información, ¿no? Nosotros tenemos que relacionarnos con los que producen cuero, con los que producen pegamento, qué sé yo, gomas y todo lo que hemos utilizado en la fábrica de calzados. Nosotros tenemos que identificar eso de alguna manera, lo que es un poco difícil que nos den datos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la generación de empleo. Este coeficiente mide el empleo directo adicional neto creado por las inversiones del proyecto, más el empleo indirecto adicional neto creado por las inversiones que el proyecto indirectamente ha incluido. Eso es, ¿no? Es nada más que el juego de estos dos. Cuando hagamos ejercicio, lo único que vamos a hacer es tener estos datos de toditos y hacer la fórmula. Porque en la realidad, les reitero, es más complicado. Lo que estamos hablando es muy sencillo, subjetivo, podemos inventarnos, pero en la realidad hay que ir buscando datos de nuestros estados financieros para hablar de la creación de empleo directo y buscar en otras empresas que se relacionan con el proyecto
las inversiones indirectas y todos estos datos más, ¿no? Lo cual lo vamos a hacer muy sencillo nosotros. Pero ¿qué es el empleo directo y indirecto? Ya hemos hablado de esto, ¿no? Creación, las inversiones directas e indirectas, ya estará clarito eso. Lo vamos a ver en ejercicio. Hace rato hemos hecho creación de empleo. Ahora vamos a hacer contribución al ingreso por persona per cápita. O sea, cómo estamos contribuyendo al ingreso per cápita en nuestro sector de la economía y en nuestra región al cual pertenece el proyecto. Para eso tenemos que utilizar otro indicador. Se puede estimar la cantidad de recursos que genera el proyecto en cuanto a sueldos y salarios. O sea, es el ingreso per cápita directo que el proyecto tiene, ¿no? Es decir, los ingresos personales directos por el proyecto, comparando con lo que se puede obtener la cantidad de empleos permanentes que tenemos. O sea, cómo el proyecto está contribuyendo al ingreso personal. Y saben qué es el ingreso per cápita, ¿no? ¿Quién me puede decir qué será el ingreso per cápita? ¿Cuál es la fórmula? Han llevado eso en otra materia, en macroeconomía. ¿Cuál es la fórmula del ingreso per cápita? Lo más sencillito. Primero entendamos qué es el ingreso per cápita. ¿Quién puede decirme? ¿Me oye? ¿Cómo han llevado pues macroeconomía? ¿Me están oyendo? Hola, a ver un reporte. Ya. A ver, dime, si Kimberly Medina, a ver, ¿qué has entendido? ¿Qué será? ¿Qué habrás entendido en macroeconomía por ingreso per cápita? Nada más, no es sencillito. Quiere decir, ¿cuánto la población, cada persona que vive en un sector, digamos en Bolivia, cuál será nuestro ingreso per cápita? No es nada más que dividir el PIB, el Producto Interno Bruto que toda la sociedad genera, dividido entre el número de población, ¿no? ¿Cuántos habitantes tenemos? Y eso se obtiene directamente con esa fórmula, como nos ha dicho Kimberly. Esa es, en realidad, ese es lo que tenemos que entender, el ingreso per cápita. ¿Cuánto será el ingreso por persona en una determinada región o el país o nuestro departamento, según el ámbito que tengamos que utilizar? Y para eso utilizamos esta formulita, que no es más contribución al ingreso personal, CIE, es nada más que el ingreso personal generado por el proyecto, que este lo vamos a encontrar, y es nada más que los sueldos y salarios, ingresos personales generados por proyectos. EP son la cantidad de empleos permanentes. Aquí vamos a dividir los sueldos dividido entre la cantidad de empleos. Por decir, nuestros sueldos alcanzan a unos 20.000 bolivianos, la suma de todos los sueldos. Dividimos entre, digamos, 5 empleados que tenemos. Ahí vamos a tener nada más que la contribución al ingreso per cápita, ¿no? A ver si se dan cuenta, este es el impacto ya de la mano de obra. Hace rato hemos hecho la creación de empleo con todas esas explicaciones de empleos totales creados por el proyecto. Ese es el efecto. Ahora es el impacto, por eso dice contribución al ingreso per cápita. Y esa es la formulita que tenemos. Recurriendo a otra fórmula que también se utiliza en macroeconomía es esto, ¿no? El valor agregado del proyecto dividido entre el PIB del área del sector del sector y de la región al cual el proyecto pertenece. Y aquí es un poco complicado porque tenemos que buscar datos. El valor agregado del proyecto es fácil, lo hemos encontrado en la primera fórmula o el primer análisis que hicimos del valor agregado del proyecto. Resultados, efecto, impacto. Ahí vamos a encontrar el valor agregado del proyecto. Pero este otro de aquí abajo, el PIB
del área de la región y al área al cual pertenece el proyecto es un poco más complicado. Tenemos que encontrar ese dato, ¿no? Y así vamos a encontrar y vamos a determinar en qué medida el proyecto está contribuyendo al ingreso per cápita de la región. Para nosotros lo más facilito va a ser esto. En aquí, indudablemente que los datos van a saltar. Pero si queremos utilizar macroeconomía o datos macroeconómicos, es necesario tener datos. Hay que ir buscando, por si acaso, en Instituto Nacional de Estadística. Hasta ahí tenemos contribución, efecto, impacto. Creación de empleo es el efecto. Contribución al ingreso per cápita es impacto. ¿Ya? Entiéndase bien eso. Ahora sí, la contribución al empleo, recurriendo directamente a otro indicador económico, tenemos este dato. Se tiene la creación de empleo del proyecto y el ingreso per cápita que genera. Será necesario identificar el impacto a nivel de toda la economía ahora. Es necesario conocer la contribución del empleo en la región, teniendo el empleo directo generado por el proyecto debemos compararlo con la población, con el PEAO, que ustedes ya lo conocen, de la región. Población económicamente activa ocupada. Ahí tenemos que, realmente vamos a encontrar con otro dato macroeconómico, ¿ya? Que es aquí, nada más que es hay que comparar los empleos que el proyecto tiene, es lo mismo que aquí arriba, ¿ya? Es teniendo un empleo directo generado por el proyecto, por eso dice, la cantidad de empleos que se tiene en el proyecto dividido entre la población económicamente activa ocupada. ¿Cuánto será en el sector? También otro dato que podemos económicamente activa del sector manufacturero, por si acaso, del sector manufacturero. Y en nuestra región, a veces es difícil encontrar de nuestra región más. Entonces, esa es la fórmula sencillita para encontrar también, por otro lado, la contribución al empleo. Claramente estamos viendo aquí, entonces, lo que es el efecto y el impacto. Hasta ahí tenemos la contribución, perdón, la cadena de impacto referente al empleo. Ya otro elemento importante para seguir analizando en qué medida el proyecto tiene una incidencia en toda la cadena de impacto. Seguimos, veremos otros indicadores más. A ver, primero lo borraré esta partecita. Ya. Ahora vamos a ver finalmente el impacto del proyecto en los niveles de inversión, consumo y desarrollo regional. Aquí se veía claramente cómo el proyecto, con unas fórmulas sencillitas, podemos ver qué incidencia tiene ya en el impacto general, ¿no? Primero, en la inversión, cómo tendremos el efecto en la inversión total. Y para eso tenemos primero, existen indicadores, aquí un poquito vamos a ver lo que dice la teoría, ¿no? Indicadores de impacto que miden la contribución del proyecto a la economía en general de un sector y de una región, de un sector al cual pertenece el proyecto, y la región también donde esté ubicado el proyecto. Niveles de consumo, de inversión, y en qué medida realmente el proyecto está siendo efectivo para mejorar los niveles de vida y así reconocer su justificación ante la sociedad, es decir, en el desarrollo regional ya. Para eso tenemos formulitas muy sencillitas que lo podemos identificar. Primero, contribución a la inversión. No es nada más, la inversión generada por el proyecto puede mostrar en qué medida estará contribuyendo a la inversión de todos los sectores de la economía de una región o el grado de participación que tiene el proyecto en la inversión general. En nuestra región y en el sector al cual pertenece el proyecto seguramente hay una inversión total, una inversión regional, por eso te dice, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es comparar nuestra inversión, muy fácilmente de encontrar esos datos en nuestros estados financieros como proyecto, y comparar con toda la inversión regional. Encontrar esos datos, un poco complicado, pero también va a haber datos que nos va a proporcionar el INE.
Entonces, reiterando, lo único que vamos a hacer es comparar nuestra inversión con la inversión regional. Esta inversión regional además está sumada nuestra inversión también, ¿no? Bien. Esa es la contribución a la inversión. Otro que podemos utilizar también, otro indicador, contribución al consumo. ¿Cómo estaremos contribuyendo a que la gente utilice o consuma más nuestro bien? Y aquí, como dice el proyecto, produce bienes que indudablemente contribuyen a los niveles de consumo de una región determinada. Con seguridad, si nuestra fábrica de calzados estamos produciendo calzados, valga la redundancia, tendrían que medirse en qué medida, valga la redundancia también, medirse el grado en el cual estamos contribuyendo a que la gente consuma más calzados. Y si está consumiendo calzados, obviamente hay mejores condiciones de vida. Por eso estamos hablando contribución, y para eso tenemos esta formulita. Pero antes tenemos que buscar datos también importantes macroeconómicos. Por eso dicen, será necesario conocer los cambios o incrementos en el consumo o demanda ocasionado por el proyecto. ¿Cómo estará teniendo el efecto en la demanda entre los beneficiarios o consumidores? Por eso es incremento de la demanda. Ahí tenemos, ya saben que un triángulo hacia arriba es incremento de la demanda, ¿no? Y el cambio favorable de los precios. ¿Por qué diremos favorable los precios? O simplemente el ingreso de los consumidores se tiene las siguientes fórmulas. ¿El incremento de la demanda tendrá incidencia en los precios? Pregunto, a ver qué me puedes responder. ¿Y cómo? ¿Qué dicen ustedes? A mayor demanda, ¿qué pasa con los precios? Menor precio, Lisión. Claro. Había. A ver, no, estamos mal. ¿Qué has dicho? Mónica creo ha dicho, a ver. Si la demanda se aumenta, ¿qué pasa con los precios? Disminuye. ¿Por qué disminuye? A ver, ¿será? No No suben, licenciado, yo creo que aumenta. Aumentan. Aumenta el precio. A mayor demanda, aumenta el precio. Claro, la gente está comprando más. ¿Qué hacen los productores? Lo van a subir el precio, ¿no? Lo van a subir el precio. Es esa relación que lo único que tenemos que hacer es comparar. Por eso aquí está la contribución, perdón. Aquí estamos. La contribución al consumo. No es nada más que contribución al consumo CC, es nada más que el incremento de la demanda. Podemos identificar ese dato tal vez haciendo la demanda que tenemos en la región de calzados. Vamos a volver siempre a nuestro ejemplito. ¿Y en qué medida se habrá incrementado con nuestros calzados? Un poco subjetivo también es eso, ¿no? Pero lo más importante es tener datos históricos. ¿En qué medida, año tras año, se ha incrementado? Por decir, desde el 2019 al 2020, ¿cuánto se habrá incrementado la demanda de calzados? Datos que debe haber también en el Instituto Nacional de Estadística, que lo dudo mucho que haya también, ¿no? Por cada producto. Pero puede ser que tengamos. O en industria, en la Cámara de Industria y Comercio puede ser que se tenga también este dato. Incremento de los precios, ese dato se tiene, ¿no? Se tiene ese dato. Si no es totalmente, diré mejor, específicamente de un bien, aunque debería haber, en todos los países del mundo, debe haber de calzados, cuando se ha incrementado, por decir, en nuestra fábrica de calzados, por lo menos hay un incremento del precio, del índice de precio al consumidor de todos los bienes. Podemos recurrir a eso porque no va a estar exento los calzados de eso, ¿no? Aunque es necesario, les reitero, tener datos de eso, ¿no? Entonces, incremento de la demanda sobre incremento de los precios. Esa relación multiplicado por 100 nos va a dar año por año, entonces, la contribución al consumo del proyecto. Año por año. Todas estas fórmulas es año por año.
O también podemos utilizar contribución al crecimiento, incremento de la demanda sobre el incremento de los ingresos que se tiene en la región. Eso también se tiene, el incremento de los ingresos. Debe haber en datos estadísticos que tiene esta institución. Entonces, como verán ustedes, hay datos que pueden ir buscando ya para no estar en el examen o en otra oportunidad que ustedes quieran calcular, estar buscando, ¿no? Hay que estarse actualizando con esos datos macroeconómicos. Se puede utilizar como indicador de contribución al consumo el total de los beneficiarios del proyecto que se espera consuman el bien. Los beneficiarios van a ser los consumidores. Población beneficiada, ¿cuánta gente se ha beneficiado con el consumo de calzados? Podemos decir, ¿no? Entonces, ventas esperadas del proyecto, ya tenemos calculado eso, ¿no? Tenemos calculado nosotros ya en nuestro flujo de caja cuánto vamos a vender, cuántas ventas, pero en cantidades, ¿no? En cantidades. Acuérdense que hemos hecho precio de venta con impuestos, sin impuestos, ahí está cantidades. Volumen de producción, esas son las ventas que vamos a tener como dato bruto, si vale el término. Siempre en proyecto todo es mental, ¿no? No es nada todavía hecho. Estamos haciendo la estimación, la evaluación del proyecto, económicamente. Entonces, las ventas esperadas van a ser, pues, indudablemente lo que ya tenemos en el proyecto. Es esto, estas ventas esperadas. Donde está, sobre todo, en nuestro flujo de caja, todo lo que hemos hecho ahí está, ¿no? Pero el consumo per cápita del producto en la región ya es un poco más complicado. Les reitero que esto tenemos que tener datos de macroeconómicos. ¿Cuánto estará la gente consumiendo calzados por persona en nuestra región? ¿Cuántos consumes? ¿Cuántos calzados al año consumes? 2 pares, 3. Entonces, esa es la relación que tenemos que hacer también para ver cómo se está logrando la contribución del proyecto al ingreso per cápita. Perdón, al consumo, estoy hablando lo más anterior, al consumo, ¿ya? Finalmente, contribución al desarrollo regional. ¿Cómo estaremos contribuyendo al desarrollo de nuestra región? Podemos utilizar, como dice ahí, los gastos del proyecto o compras en el mercado doméstico, todo lo que hemos comprado aquí, todo lo que hemos adquirido como insumos, como mano de obra, todo lo que hemos adquirido para producir calzados, si recurrimos a nuestro ejemplo, pero domésticamente, en la región, conjuntamente el pago de mano de obra, eso vamos a llamar, comparándolo con el valor total de las erogaciones del proyecto, que incluye gastos provenientes del mercado exterior inclusive, ¿no? Entonces, lo único que vamos a comparar aquí es todos los gastos hechos en la región con los gastos totales del proyecto, incluidos estos, generales, por esto del proyecto, todos los gastos. Y lo único que vamos a recurrir ahí también es a nuestra inversión total, ¿no? Que hemos hecho en el proyecto. Multiplicado por 100 nos va a dar la contribución al desarrollo regional. Muy simple, porque también en macroeconomía podemos utilizar otros indicadores, pero este es muy simple hablando desde la perspectiva del proyecto. Esa es, entonces, nuestra explicación cuando tenemos que identificar en qué medida el proyecto contribuye al desarrollo regional. Fin, se ha acabado la evaluación económica de proyectos. Ya, entonces, hasta ahí hemos visto teóricamente, a partir del día viernes, ¿no? El viernes. Vamos a empezar a desarrollar ejercicios, ya sea del librito, también puede ser de otro ejercicio que les voy a traer completito. Esto lo vamos a hacer en 1 o 2 clases. Ya estaríamos preparados justamente para dar el siguiente examen. Estén pensándolo hasta el viernes si vamos a dar 2 para...
¿Algún comentario hasta aquí, por favor, respecto a estos últimos indicados? ¿Ha sido, o no ha sido comprensible o está sometido a alguna discusión? Díganme ustedes. Todo desde el mejoramiento de la balanza comercial, contribución al empleo, hemos visto después fomento de las exportaciones, hemos visto contribución, generación, efecto, impacto, generación y contribución al ingreso per cápita al orden C, hemos visto todo lo que es contribución al consumo y contribución al desarrollo regional. Todo esto lo hemos visto, ¿no? ¿Quién quiere ver? ¿Algún comentario? Los que tienen el librito ahí pueden ir revisando, leyendo. Es totalmente sencillo. Hemos tratado de dosificar el tema que se ha aplicado. Porque hablando de estos temas es realmente una teoría larga que hay que ir puntualizando, analizando, pero el tiempo y un semestre para todo esto es muy poquito, ¿no? ¿Alguien quiere manifestarse algo? A ver, ¿alguien? No, Lisa, creo que todo está claramente explicado y yo creo que vamos a entender más y tal vez generar algunas dudas a medida que vayamos haciendo ejercicios o con unos ejemplos al día viernes. Sí, ahí vamos a verlo biencito, los ejercicios nos van a clarificar un poco. Pero teóricamente tenemos que ir, a veces lo hacemos muy mecánicamente en los ejercicios sin entender, lo que interesa es entender biencito. ¿Ya? ¿Alguien más? Dicen una preguntita. Sobre los exámenes, los parciales, dicen, ¿qué dijo? Es que se entrecortó, no he ¿Ya? escuchado bien. ¿Alguien más? ¿Cómo has dicho? ¿Sí, me escucha? Sí. Ahora sí. Sobre los parciales, dicen, mencionó dos parciales, creo, algo así. Se cortó mi internet, no pude escuchar bien. Les preguntaba si podemos dar solo dos o los tres damos. Licenciado, si en Lo van caso a pensar hasta dáramos, y vamos a definir. si en caso dáramos los tres, uno se anula, ¿verdad? El de menor nota. O se suman los tres, así como un total. Entonces, como nadie quiere hablar, entonces vamos a ir a Wilber, ¿quieres? ¿Cómo? Hola. Creo que está mal Se la entrecorta. señal. Eh, Se le Sí, está un poco. escucha Entrecortado se escucha, dicen. entrecortado. Sí. No se oye. ¿Se escucha, Lice? Sí Ya. se escucha, pero entre a Muy veces entrecortado entrecortado se está. escucha. Sí,
lo voy a subir en la tarde. Lo voy a subir en la tarde, ¿ya? Ya. Nadie más. Entonces, vámonos. Vámonos despidiendo. Listo, licen. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Se va a cuidar. Igualmente ustedes. Chao, chao. Ay, bien, ustedes también. Chao, chao. Hasta luego, licenciado, que tenga un